Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a la presentación. Ya, esto es un grupo, ya estamos en familia, incluso a los que estáis online. Yo creo que ya hasta os percibimos. El algoritmo dice que estáis ahí con anhelo de aprender. Bueno, simplemente presentar a Dolores. Recuerda, no vean, sabéis que no puedes prevención, somos poco amigos de repasar el currículum, pero bueno, toda la SGS aquí en Albacete, y yo no sé si regional, incluso luego. Por eso te digo que veis, me he quedado obsoleto. Como hay tanta confianza, sobre todo técnica, pues yo no me fijo en lo que pone en la tarjeta. Cuando tengo un problema lo llamo y me lo resuelvo. Pues nada, simplemente introducir, bueno, la verdad que venía diciendo ella, no me quiero escuchar, pero bueno, que estamos demasiado acostumbrados a todos los que hicimos en el antiguo máster, incluso me atrevo a decir que nuevo, a pensar en electricidad, en un contrato eléctrico directo e indirecto, y no solo es eso, y bueno, pues le tengo que agradecer que venga contando. Especialmente le tengo que agradecer que, aunque la sesión estaba ya programada hace tiempo, ha hecho un esfuerzo, me consta, importante para poder estar aquí, con lo cual le vuelvo a agradecer y creo que no da tiempo. Simplemente, pues bueno, agradecer, como siempre, al colegio, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que soy donde yo pertenezco, al acuerdo estratégico que nos permite estar otra vez por aquí. Y nada, que muchísimas gracias. Nada. Ya lo he dicho. A nivel empresa, pero que entre todos ahí está la fuerza que podemos tener. Pues empezamos. ¿No tengo fácil? Atlas. ¿Qué sabemos del Atlas? ¿Es un riesgo diferente del riesgo eléctrico o es inherente a él? ¿Cómo se origina? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que añadir a nuestra evaluación de riesgos, a nuestras medidas preventivas? ¿Cómo enfocarlo en sí o integrarlo, mejor dicho, en nuestro día a día en el trabajo? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues una introducción, por supuesto, marco normativo, cómo se origina, cálculo, pero sobre todo integración y medidas preventivas. Al final haremos como un pequeño examen de repaso, no sé si lo dijo Jesús o no, le haremos un examen. Bueno, veremos. ¿Qué sabemos? Contacto de estanco. Normalmente hasta ahora, como hemos comentado en los minutos previos al arranque de esta jornada, cuando se evaluaba riesgo eléctrico, se tenía en cuenta contacto directo e indirecto. Era lo que siempre enseguida se nos venía a la mente a lo que nos dedicamos a este mundo. ¿Y qué pasaba? Que se obviaba otro fenómeno que es el denominado arc flash y, como veréis, súper importante y sobre todo con graves consecuencias para el trabajador e incluso para la empresa. Podemos encontrar publicaciones de todo tipo, pero bueno, al final sí que quien empezó avanzando en este sentido fue Estados Unidos, que habréis ahora, que el sistema de cálculo y todo, pues se origina ahí, pues que muchísimos de los ingresos hospitalarios por contacto eléctrico son debidos a quemaduras por unas 2.000 personas en centros especializados, con lo que veis no hay que despreciarlo para nada. Bueno, aquí la presentación como siempre, luego os la derivaré al colegio para que la difunda y os a tener toda la información y así. ¿Qué es el arco eléctrico? Vamos a empezar por ahí. Pues como tenemos dos elementos a diferente potencial y esa diferencia de potencial es tan grande que es capaz de ionizar el gas aislante que los separa, se produce una continuidad y pasa la corriente a través de él. Y es cuando se origina el arco eléctrico. He intentado poner en la presentación pues, vídeos, imágenes que teníamos, porque es donde se ve de verdad la magnitud y la importancia de este fenómeno. ¿Qué tipo de instalaciones? Corriente alterna, continua, alta y baja tensión, porque incluso cuando se conoce este riesgo, se obvia también que puede ocurrir en baja tensión, a diferente escala, a diferente magnitud,
flotamiento. ¿Y en sí qué es? Pues es una descarga eléctrica en un gas. ¿Hasta cuándo se produce? Hasta que se abra el circuito, con lo cual, mientras se den corte de corriente, se puede seguir produciendo y aquí tira por el medio hasta que no se produce este corte, sigue ahí expuesto, o se autoexplica, que esto es más complicado. Por lo que veis es muy diferente a la idea que podamos tener de que es una chispa eléctrica, que la chispa surge, se apaga y no pasa nada más. Aquí hay una continuidad. Y ahora nos metemos en la parte de PRL. Hasta lo que os hemos dicho. Riesgo tradicional, contacto eléctrico, directo, indirecto. El trabajador toca. El enfoque o el riesgo ignorado, como le he llamado en la presentación, el trabajador no toca. Y ahí está el tema. Se confían, no estoy tocando, no tener este riesgo. Entonces, el alcohol eléctrico, el problema es que quema y explota, que de ahí como se le llamó a la jornada cuando se le murió, ese es el peligro que produce quemaduras, explota, hay proyecciones, como veremos más. He metido algunos vídeos para que veáis pues, en sí cuando se produce arco eléctrico, qué es lo que ocurre, lo es un fogonazo y es bastante considerable. Y otro, pues al final, un trabajo, un cuadro eléctrico, sin más, pues lo que ocurre. Si investigamos, sí que encontraremos información de que ese riesgo está sucediendo. Y por ejemplo, esta noticia, que era de 2021, y ahora, por ejemplo, el vídeo anterior, que era de mucho más atrás, la verdad es que es un riesgo que siempre ha estado ahí, siempre se ha producido, pero por el motivo que haya sido, pues ha tenido un poco en segundo plano. ¿Qué tipo de instalaciones? Cualquier tipo. Una planta química, por ejemplo, de San Roque, en Gibraltar. Igual, unos trabajadores pasan el accidente, arco eléctrico. En Pontevedra, en un edificio de viviendas. Un edificio de viviendas que se está manteniendo, se está rehabilitando, pues los trabajadores, al tocar el cuadro eléctrico del edificio, al final dijeron, como veis en la noticia, debido al mal mantenimiento del cuadro. O sea, no solamente que estén los conductores mal instalados, que no se haya tenido en cuenta la protección de las fases, no, o sea, un mal mantenimiento también puede producir alcohol eléctrico. Bueno, un data center, todo tipo de instalaciones. Eso es lo que quiero que al final se quede en la cabeza, que no se puede obviar en ningún tipo de instalación porque pensemos que no aplica. Marco normativo. ¿Dónde empieza todo esto? ¿No va? Uy. Va a quedar un poco parado. Sí, gracias. Queríamos sin ti. Marco normativo. Ley de prevención de riesgos laborales. ¿Qué dice? Que el riesgo hay que eliminarlo. Y el que se no puede eliminar, hay que evaluar y ver cómo se va a proceder. Primera fase, normativa. 2001, aparece el 614, riesgo eléctrico. En el Real Decreto y en la guía técnica sí que aparece identificado este riesgo, pero no dice cómo evaluarlo, cómo tratarlo en nuestra medida preventiva, en nuestra evaluación de riesgos. ¿Qué dice la ley? Bueno, en el Real Decreto 3997 dice que cuando no hay una normativa a nivel estatal, pues que nos tenemos que ir a guías del instituto, a normas, UNE, ISO, lo que haya, y en su defecto a publicaciones de organizaciones de cierto prestigio profesional. Y aquí es donde entra en juego la normativa estadounidense, que es en lo que se basa todo el estudio, todo el cálculo y todo, porque era en ese momento la única que se puede considerar pues, como válida y potente y se ha tenido de referencia, porque no había nada más oficial para ello. Aquí lo mismo, base legal, lo que hemos dicho, ley de prevención, Real Decreto,
las NTPs, las 904 y las 957, que identifica la energía calorífica incidente y cómo hacer el cálculo, viene en la NTP, en la 957. Y nos vamos a estándares internacionales. La de la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos y de la Organización de Estudios de Seguridad del Fuego de Estados Unidos, que es en lo que nos basamos todos los estudios. Normativa nacional, lo que hemos dicho, 904. Arco eléctrico, estimación de la energía. ¿Cómo se estima y qué se tiene que tener en cuenta? En la 957, un caso práctico, simplemente pues, para ver cómo calcular y cómo tener en cuenta esta energía calorífica incidente sobre el trabajador, que al final es de lo que va todo esto. Hemos intentado poner aquí un resumen de todo lo que aplica y lo que obliga, pues para que incluso si queréis luego extraer esta diapositiva, pues lo tengáis para referencia, con el timeline de la evolución de la normativa en este sentido. Con la Ley de Prevención, 2001, aparece el 614, ya se introduce o se especifica más cómo considera el riesgo eléctrico. Y hasta ahí el marco normativo fundamental que tenemos como base. A partir de ahí, integración técnica e internacional. Pues con las guías de cálculo, que os he dicho que se publicaron, y en el 2018 y 2021 hay una actualización, dado el avance que se había considerado, para avanzar desde el punto de vista preventivo en este sentido. ¿Y qué pasa? Cuando se evalúa, ¿es un documento muerto? No, cada 5 años se debe actualizar ese estudio. Tenemos una instalación, unas celdas, una instalación fotovoltaica, por ejemplo, que se ve que efectivamente aplica este tipo de consideración, pues a los 5 años del primer estudio hay que actualizarlo. O cuando hay cambios en la instalación, pues igual que un reconocimiento médico, una evaluación de riesgos, un equipo de trabajo, periódicamente, como establezca cada reglamentación, y cuando ha habido un cambio en el equipo o en la instalación donde está el equipo. Eso también es importante, que no es un documento muerto. ¿Y cómo lo integramos en nuestra evaluación de riesgos? Pues lo primero es saber qué tenemos. Si tenemos equipos a los que se le puede aplicar este tipo de consideración. Pero además, ¿en qué estado se encuentran? ¿Qué tipo de mantenimiento le hacemos? Tanto predictivo como después de cualquier incidencia. Tanto mecánico como eléctrico. Hay que conocer los equipos que tenemos y cómo los tenemos. Siguiente paso, pues analizar la tarea específica. También hay que tener en cuenta, que esto no va ni del técnico de prevención ni del ingeniero de producción, que hay que involucrar a todos los agentes intervinientes en el trabajo, que son los que van a decir qué se hace, cómo se hace, cualquier incidencia, cómo se trata. Se recurre de mantenimiento interno de la empresa a un externo, qué hace cada uno de ellos, para que veáis que hay que saber en todo momento, porque ahora veréis que cualquier cambio, por ejemplo, en el tiempo de activación de un relé, nos va a cambiar el cálculo de la energía calorífica para esto. Bueno, yo siempre estoy dando el follón. En cuanto a instalaciones, por ejemplo, cercanas, que cualquiera de los técnicos que mañana vamos a visitar un centro de trabajo, ¿cuál sería una instalación a la que le aplicaría esta? Así, un ejemplo. Sí, por ejemplo, pues fotovoltaica aplica. Fotovoltaica, eólica e industria. Ahora veremos a partir de cuántos voltios, 2.400 voltios en industria también aplica. Está todo tabulado y establecido en la documentación. Sí. Sí, está todo establecido. O sea, ¿cuándo se considera este riesgo? O sea, no es que a priori se coja y todo le aplique, sino que según el tipo de instalación le aplicará o no le aplicará. Después, un análisis de gravedad. O sea, hay que calcular para ver en qué situación estamos. Una vez que sabemos qué tenemos, cómo lo tenemos, pues hay que hacer esos cálculos. Para calcular la energía calorífica incidente, que al final es lo que le llega al trabajador, y el Arc-Flash Boundary, que es el límite, hasta cuándo se puede acercar el trabajador sin la protección adecuada. Y después pues ya queda aplicar las medidas, como siempre, protección documental, delimitar físicamente, EPIs, pero veremos que igualmente al hacer una evaluación de riesgos
lo que no se pretende en primera instancia es vestir al trabajador de EPIs, sino que hay que hacer antes otro tipo de consideraciones y estudios. ¿Cómo evaluamos? Bueno, al final lo he puesto así, que parece una casita, pero empezamos por calcular los factores de riesgo. ¿Qué pasa? Que esto no empieza en el momento en que tenemos la instalación, la hemos puesto en marcha y es cuando vemos qué está pasando, sino que debe empezar antes, en fase de proyecto, en fase de planificación. ¿Qué queremos instalar? ¿Cómo lo tenemos que instalar? Porque es, por ejemplo, pues tan sencillo como a lo mejor en el caso de, no qué sé, ATEX, hay soluciones muy fáciles, que es, por ejemplo, pues no confinar y liberar ese ambiente. Pues, por ejemplo, aquí una puerta cerrada de un armario te parece una obviedad, pero no siempre es obviedad, según cómo se proyecte y se planifique, pues puede que esa puerta esté o no esté y va a rebajar el Atlas Boundary, el límite. Pero bueno, calculamos la peligrosidad, la severidad, porque al final también se asimila como una evaluación de riesgos, para sacar la matriz de riesgo y según el valor que nos da, pues se tratará de una forma o de otra. ¿Y dónde queremos llegar al final? Pues saber qué medidas tenemos que adoptar. Sabemos que hay que actuar en esas celdas, en esos cuadros, porque al final hay que actuar, pero que se actúe de la forma no más segura, sino la adecuada y correcta para ese tipo de trabajo, que es donde queremos llegar. ¿Qué causas o consecuencias podemos tener? ¿Dónde puede estar presente? En cualquier instalación eléctrica, por supuesto. Pero bueno, hay una serie de condicionantes que nos van a decir cuáles tienen más predisposición y cuáles menos. ¿De qué dependerá? Pues de la potencia instalada, de las protecciones que se coloquen, si es un lugar mojado o considerado como mojado, si es un entorno ATES, por ejemplo, porque hay veces que aunque tenga que estar aislada, toda la paramenta y todos los equipos, pero también nos pueden influir en cómo considera la instalación. Y bueno, pues desde un cuadro de baja hasta una subestación. Una central nuclear, fotovoltaica y eólica. O sea, en cualquier tipo de instalación de una considerada potencia y repercusión, pues lo tenemos presente. ¿Qué puede ser la causa? Pues un deterioro del material aislante. ¿Por qué? Por el sol, por degradación, por polvo, sobrecalentamiento. Un contacto accidental. Nuestros amigos, los roedores que se meten por todos los cuadros, pues no ayudan a este tipo de situación. Herramientas olvidadas, las pulseras, relojes y demás que siempre insistimos que no se debe llevar porque puede incitar a provocar un accidente, pues tampoco ayuda. Sobretensiones, por supuesto, superamos, entonces la diferencia de potencial es mayor y antes se produce la ionización. Trabajos de excavación, no solamente por contacto eléctrico con la línea, sino que pinche una subterránea. Y procedimientos de trabajo inadecuados. Instalaciones energizadas, porque tan importante es hacer bien el trabajo como que esté diseñado y procedimentado de la forma correcta. Porque posiblemente evitemos el riesgo si el procedimiento se redefine teniendo en cuenta su situación. Aquí también la paramenta en una subestación y son casos reales. Es que la gente se muere también. Consecuencias, aparte de que explote, de que queme, radiación óptica. Esa descarga, situación también puede crear pues, que a nivel visual pues, se pueda perder la vista. Térmica, se pueden llegar hasta de 20.000 grados centígrados. Proyección de metralla. ¿De qué son los conductores? Aluminio, cobre. En unas secciones, en algunas instalaciones, pues que aunque parezcan insignificantes para lo que pueda ocurrir, pero hay más elementos en el cuadro o en las celdas o donde estén, que una proyección en una parte del cuerpo pues puede hacer daño.
Sobrepresión acústica, se pueden llegar a un nivel de decibelios bastante considerable. Y gases tóxicos, porque al final los conductores, el recubrimiento, todo lo que es el armario, la celda, como veis, no es solo la quemadura y la exposición, sino que puede llevar aparejados otro tipo de riesgos que no tenemos que perder de vista. Un 5,8%, que es lo que estoy ahí, de los accidentes mortales eléctricos se deben a este tipo de riesgo, el arc flash, arco eléctrico. Consecuencias, por lo que hemos visto, temperaturas extremas, 20.000 grados centígrados, incendios y explosiones, no solo de donde se está actuando, sino del resto de equipo de donde esté instalado ese equipo. Proyecciones, que también lo hemos visto, la onda expansiva, el trabajador se cae y a lo mejor no se muere por la quemadura, pero sí por la caída que tiene. Bueno, radiación ultravioleta, luz visible, emisión de gases tóxicos, ruido, bueno, contacto eléctrico, reacción en cadena, y aquí es donde quiero llegar. Elevado coste económico, paradas de producción, lucro cesante, juicios, sanciones, el seguro, litigios. Hay más allá del riesgo, porque posiblemente cuando es de cierta envergadura, la instalación quede inutilizada. Entonces, ese lucro cesante también hay que tenerlo en cuenta que puede ocurrir. ¿Cómo se calcula? Pues al final, lo importante es saber la energía calorífica incidente que tenemos y el límite, que es el flash boundary, hasta dónde podemos llegar, con qué protección y con qué medidas preventivas. ¿Cuál es la metodología? Lo primero, pues como podéis imaginar, toma de datos en campo. Hay que identificar los equipos, el mantenimiento, la longitud del cable, las características de los envolventes, según la tipología, pues puede tener un tipo de consecuencias u otras. Siguiente paso, cálculo de cortocircuito, perdón. Determinación de las corrientes de cortocircuito trifásicas y los casos más desfavorables. Siempre nos tenemos que ir al caso más desfavorable para poder evaluar. Tenemos que evaluar las intensidades de arco que podemos tener, los tiempos de despeje, la selectividad de los interruptores. Al final, pues es como en cualquier tipo de proyecto de estudio, hay que hacer unos cálculos. ¿Y dónde llegamos? Pues al cálculo de la energía calorífica incidente para poder determinar EPIs, protecciones, etiquetado de los equipos y que todo esté como al final tiene que estar. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues los metemos en el motor de cálculo matemático que nos lo da la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos y nos saca dos factores. El límite de protección, que es la distancia segura sin EPI. ¿Hasta cuándo puede llegar el trabajador sin ningún tipo de protección? Y la energía térmica incidente, que nos va a dar el límite de radiación para seleccionar los EPIs adecuados. Por lo que hemos dicho, que no es un riesgo que se pueda hacer a distancia. Bueno, podemos tener equipos telemandados, pero es lo más raro. El trabajador tiene que estar ahí, actuando y tocando. Entonces vamos a tomar las medidas adecuadas para que no le ocurra nada. Riesgo eléctrico. Hasta ahora, zona de peligro, zona de proximidad. Hay una fuente, los dos primeros circulitos de puntos. ¿Qué aparece ahora? El límite de arco, el arc flash boundary. La distancia a la cual la energía térmica desciende a 1,2 calorías por centímetro cuadrado, que es el límite en el cual ocurre una quemadura de segundo grado para el trabajador. De ahí para adentro, pues la quemadura pasa de segundo a más elevados y ya las consecuencias para el trabajador pues son distintas. Distancia de trabajo. ¿Dónde se define? Porque al final, como podéis imaginar, para hacer los cálculos, pues habrá que alimentar esa fórmula con distintas situaciones. Pues está definida en la norma estadounidense, bueno, la NFPA 70E, que es lo que nos dice también es que ahora viene otra, a ver, aquí.
¿Dónde ocurre la mayoría de las heridas, vamos a decir así, a los trabajadores que al final les ocurre este tipo de riesgo? Cara y manos. Después, por la zona del pecho, bueno, el pecho y ya para abajo. Entonces, ¿qué se quiere evitar? Pues que se vean afectados, ninguna parte del cuerpo, por supuesto, pero que, como veis, como es la cara y las manos, pues todos tenemos cierto cariño a esas partes del cuerpo y aparte porque puede derivar la muerte, por supuesto, pero incapacidades y lo que queremos proteger. En esta norma, pues ¿qué aparece? Fuera distintos tipos de equipos, de situaciones, pues una distancia de trabajo típica. Eso no quita que al hacer el cálculo pues nos dé otros resultados. Pero como siempre, pues hay tablas y estimaciones que se tienen que tener en cuenta. Las fronteras en la norma, ¿qué dice? La frontera es la distancia a la cual, lo que hemos dicho antes, el límite que el trabajador no debe sobrepasar sin ningún tipo de EPI, para evitar, pues eso, que a partir de ahí, pues las quemaduras sean de segundo grado. Sí que puede existir otro tipo de circunstancias, es decir, que esté fuera de esa distancia no te protege de todo, porque como hemos visto antes, puede haber proyecciones, ruido, otro tipo de riesgos que también hay que tener en cuenta y no se pueden olvidar. Pero esto es simplemente para que el trabajador no tenga esas quemaduras que hemos dicho antes, como mínimo de segundo grado. ¿Y cómo se integra todo esto? Lo más seguro, como os estáis imaginando, es trabajar sin tensión. Es la única forma de evitar este riesgo, pero no siempre es posible para hacer este tipo de trabajos. Como no es posible, controles de ingeniería. Lo que hemos dicho antes, ¿empieza ya cuando se pone en marcha, por ejemplo, la planta? No. En el proyecto, incluso en la planificación. Es un trabajo previo que va a ayudar a que esto sea más fácil de implementar y de corregir. Pues a la hora de seleccionar las protecciones, qué relé voy a poner, qué envolventes, todo ayuda. Siguiente paso, pues como una evaluación de riesgo normal, controles administrativos. Delimitamos procedimientos, señalizamos y ya como última barrera que debe tener el trabajador, los EPIs. Siempre trajes, pantalla, guantes, categorizados, no puede ser cualquiera, que ahora lo veremos, categorizados según la energía calculada que tiene nuestra instalación. Otros controles que podemos tener en nuestra instalación. Procedimiento Loto. Candados, señalización. Aquí no se puede tocar. Eso primordial. Sistemas de enclavamiento, mecánicos o eléctricos, para evitar maniobras erróneas que nos puedan llegar a este tipo de circunstancias. Accionamientos telemandados, eso sería también pues, ideal, pero no siempre es posible. Y delimitación visual, pues al final pues pintar en el suelo, poner limitaciones, como siempre se dice, al final se repite 10 veces lo mismo, se te acaba quedando. Pues si tú vas viendo distintas señales que te están diciendo a partir de aquí no, pues será más difícil caer en ese peligro. Etiquetado, importante, ¿cómo se comunica el riesgo? Cada equipo que esté afectado por este tipo de riesgo debe tener una etiqueta. ¿Y qué nos debe decir la etiqueta? La energía incidente que tenemos en ese equipo, porque según esa energía y según la tabla, vamos a ver si aplica un EPI o no. El límite de protección, porque a veces lo podemos tener señalizado, que es lo ideal, pero otras veces, pues no siempre es posible. En medio del campo, tú puedes pintar, pero los 2 días con la lluvia, con todo, pues al final esa línea se va. Entonces, bueno, tiene que estar también en la etiqueta. La distancia de trabajo. ¿A qué distancia se debe trabajar? Y los EPIs requeridos. Ahí se identifican todos los EPIs que se tienen que tener y hay que comprobar que el valor ATPV, que es en los EPIs, lo que te dice es el nivel de protección frente al arco eléctrico. Cuanto mayor sea ese índice,
más te protege y tiene que ser como mínimo el calculado para ese equipo. Formación. Volvemos a la base de prevención de riesgos laborales. ¿Cómo tiene que estar un trabajador? Formado, informado, entrenado y motivado. Eso me lo quedé de los recursos preventivos. Es súper importante. ¿Por qué? Que el trabajador sepa qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Aquí nada se deja al azar, todo se entrena, como diría un entrenador. Pero es cierto, o sea, nada se entrena. Es que al final todo se practica y todo se ha establecido antes. El riesgo es variable según la tarea, por supuesto. El mismo equipo, lo que hemos dicho antes. Cuadro cerrado, mantenido o no. Pues el riesgo puede ser más elevado o más bajo. Maniobras críticas, porque no siempre ejecutamos la misma maniobra en el momento de actuar sobre un cuadro eléctrico. Una termografía, la apertura de puertas, se le quita al final, bueno, unos bornes sin estar protegidos. No siempre todas las maniobras tienen el mismo nivel de riesgo y también hay que tenerlo en cuenta, aunque sea el mismo equipo. No solo por equipo, sino también por maniobra o procedimientos que se tengan en cuenta. Control operativo y mantenimiento. También lo hemos comentado. Esto no es solo del técnico de prevención, no es solo de ingeniero de proyecto o de producción, sino que tiene que tener un mantenimiento predictivo. Hay que saber los puntos calientes que tiene la instalación. Cuando alguien dice que hay que abrir ese cuadro, vale, hay que abrirlo, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿En qué circunstancias? Hay que tener todo en cuenta. También importante, hay que actualizar los estudios cada 5 años o cuando cambie el equipo o las circunstancias de la instalación. Esto no es lineal. Las instalaciones, la industria, todo está vivo. Entonces todo puede cambiar. Y un mantenimiento preventivo, un mantenimiento deficiente, unos tiempos de despeje distintos, una energía calculada o una protección mal calculada, vamos a decirlo así, nos va a llevar a que este riesgo se implemente o no. Un ajuste de protecciones. Ha habido un cambio en el Real Decreto de alta, porque ahora hay que, bueno, digo por la parte que me toca, en inspecciones OCA, por ejemplo, tenemos que medir, cuando así sea, pues el tiempo de disparo de las relés, hay que ajustar, medir el ajuste de relés. Entonces, no es lo mismo que el relé salte cuando lo tiene que saltar, que tenga un tiempo distinto. Entonces, eso también es súper importante. Por ejemplo, esta gráfica aparece en la NTP en la 957, que hemos comentado al principio, desde el tiempo de corto de la instalación, el tiempo de arco, y bueno, es donde aparece el ejemplo de un cálculo, un caso práctico de este tipo de riesgo. Y también hay que considerar las corrientes de arranque, el pico que mete, o sea, todo hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, y no tener, por supuesto, no perder de vista baja tensión, porque al final sí, donde se nos va la mente, pues puede ser instalaciones de alta o grandes instalaciones de otro tipo de equipos, pero también puede ocurrir en baja. ¿Y qué obtenemos como resultado? Pues un informe, que es el que tiene que tener la empresa que esté afectado por este tipo de riesgos o situaciones en su poder. ¿Qué puntos tiene que tener? Un informe, un esquema unifilar, actualizado. Digo lo de actualizado porque cualquier modificación hay que tenerlo en cuenta. Y todo el mundo tiene que saber que si cambia un diferencial hay que actualizar el unifilar. Unas tablas de resultados, con lo que nos ha dado el análisis, y etiquetas de advertencia. Cada equipo tiene que tener su etiqueta. Y en el informe debe aparecer que esos equipos están etiquetados y dónde están etiquetados. Al final, bueno, esto es un ejemplo, por ejemplo, de una etiqueta y da toda la información que se debe tener para que quien vaya ahí a actuar sobre ese equipo, sobre esa instalación, sepa a qué se enfrenta y qué tiene entre manos, nunca mejor dicho, enfrente.
la fecha, importantísima, que es donde se ve cuando se emitió esa etiqueta para ver si está caducada o hay que volver a actualizar el estudio. Programas que se pueden usar. Tenía la chuletilla ahí. Pero bueno, hay distintos programas. Este, por ejemplo, es el ETAP. Sí, este es el ETAP. Hay varios programas en el mercado que te calculan. O sea, no hay que tampoco que inventar la rueda con esto, sino que cuando tú tienes o eres una empresa que tiene muchas instalaciones de ese tipo o las que se puedan dedicar como nosotros a hacer ese tipo de estudios, pues tú le metes los datos, se calcula y no tiene más implicación. ¿Qué tienes que tener en el informe? Lo que os he dicho. Bueno, este chico va con una tablet, pero la etiqueta que ponemos, referenciarla en el informe para ver qué etiqueta va en cada sitio, porque incluso en varios armarios paralelos, una puede tener una etiqueta de un tipo y otra otro tipo de cálculo. Formación, lo que hemos dicho. Hay que dar a conocer los riesgos. Todo el mundo que esté implicado en el trabajo debe saber a qué se expone, cómo tiene que hacer las cosas y en caso de emergencia, cómo actuar. ¿Qué dice la ley? Presenciales, online. No dice nada al respecto, pero sí que tienen que estar formados, tampoco dice el contenido, pero tiene que aparecer en algún sitio que esos trabajadores están formados. Pasamos al tema de EPIs. ¿Cuál es el nivel de EPIs que se tiene que tener en cuenta? Pues por supuesto, si la cabeza y las manos son las que pueden ser más dañinas para el trabajador, pues por supuesto cabeza y cara. Siempre casco ignífugo y pantalla facial. Con certificación ATPV. O sea, tiene que venir cuando se compre este tipo de equipos, qué nivel tiene, por lo que hemos dicho antes. Hay que comprobar que ese nivel es como mínimo el que nos ha dado los cálculos, el estudio. Y siempre contra calor y radiación óptica, porque aparte del calor, las quemaduras, pues hay otro tipo de consecuencias para el trabajador. Oídos, protección auditiva, perdón, tipo tapón, porque al final con todo lo que se lleva, pero bueno, protección auditiva que proteja contra el nivel sonoro que se puede producir. Cuerpo, ropa ignífuga, total. Una explosión, una deflagración, no sabemos cómo va a actuar. No es algo que va dirigido, sino que puede romper por cualquier sitio. Manos, importante, y la pregunta la espero. Sistema dual, guantes dieléctricos y mecánicos. ¿Y cómo se trabaja con un guante dieléctrico y un guante mecánico? Es la protección que tiene que llevar. Ahora en el mercado hay algunos que tienen la doble protección. Claro, se está avanzando muchísimo en este tema, pero los que hemos visto los guantes eléctricos ya sabemos cómo son. Complicado, complicado. Y la ropa interior, porque aparte del exterior, pues es una consideración de algodón y calzado, bueno, de cuero macizo sin puntera metálica expuesta. ¿Por qué de algodón? Porque no debemos llevar nada que agrave las consecuencias del riesgo. O sea, no una deflagración, el EPI te protege, sí, por supuesto, pero que la quemadura o lo que te traspase al cuerpo no se produzca una doble quemadura porque se te ha pegado. Hay que tener todo controlado. Bueno, siempre hay que usarlo, siempre que se traspase la frontera, el límite que hemos calculado previamente. ¿Y que puede haber? Pues distintas opciones. Según dónde tenga que trabajar el trabajador, pues tendrá un nivel más elevado, por así decir, o menos. Por ejemplo, hasta 8 calorías por centímetro cuadrado, pues en la primera imagen. 12 calorías, pues como veis, pues se implementa más el equipo. Y todo eso nos lo va a dar la ficha de fabricante de cuando compramos el equipo, que aparece ahí lo que protege. Entonces, según el tipo de trabajo, pues es súper importante que se sepa al 100% qué se va a hacer y cómo se va a hacer, porque ahí está la diferencia en que el trabajador, pues al final sufra, perdón, un accidente de una consideración o de otra.
Y bueno, ya la otra es para el nivel 4 superior, que ya es el equipo integral. Porque no hay que perder de vista que la última barrera que nos protege es el EPI, aunque tengamos que hacer todo lo demás, pero es el último punto que nos va a proteger como trabajador. ¿Qué normativa a nivel de protección? Pues esto sí que está estipulado, hay unas normas de ensayo de arco abierto, en caja, en el EPI, o sea, en la ficha del EPI sí que viene establecido o debe venir establecido bajo qué norma o qué criterio se ha analizado. ¿Para qué? Pues con los dos objetivos. Comprobar el grado de protección, súper importante, siempre igual o superior como mínimo, y no hay que perder de vista las consecuencias agravadas de llevar ese EPI. Se nos pega, pues aparte de lo que es el arco, pues luego la quemadura por que se haya pegado la prenda o que se derrita la pantalla. O sea, es que al final pueden surgir 100.000 circunstancias que agraven la situación. ¿Qué se nos puede dar? Pues que por la tipología de trabajo haya una primera capa, la primera capa siempre es la más exterior, la que está más expuesta al riesgo, y una segunda capa interior, y que se usen las dos combinadas. Por ejemplo, si es invierno, pues al final hay veces, y trabajos en intemperie, pues nos va a hacer ir hacia un tipo de ropa de trabajo o no. Estos son, por ejemplo, lo que aparecería en la ficha del EPI. Los ensayos o los datos de cada uno del EPI se suman, pues no, al igual que en el manejo de cargas, en ruido, no es proporcional, sino que aquí. ¿Qué pasa? Que la combinación suele ser superior a la suma de las dos protecciones. Entonces, a veces conseguimos esa protección usando dos EPIs, uno interno y otro externo. Sin ensayo de conjunto, ¿qué tendríamos como máximo? Con la segunda capa, 31,9 calorías por centímetro cuadrado que nos protegería. Con la combinación, 55,2. Por ponernos una chaquetilla o no ponernos una chaquetilla. Por ejemplo, en este caso, que es el que se ha puesto. Pero tú dices, aparte de mi ropa ignífuga, mi camiseta ignífuga, ponerme un abrigo normal y corriente. No, normal. Corriente. Uno de alta visibilidad, clase 1. No, uno que esté ahí. Uno que también cumpla con los niveles ATPV para arco eléctrico. Que aparte sea, aparte para Sí. el frío, sea también. Eso. He entendido que fuera uno. No. Parece uno normal, clase 1, parece uno normal. No. Claro, no, al final es siempre dentro del punto de vista de arco eléctrico, que proteja contra el arco eléctrico. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pues en invierno pues se suelen llevar la ropa de trabajo, la que llevan de invierno, y luego pues una chaqueta más que protege más contra el frío. Entonces, si vemos la ficha de los dos equipos, sin perder de vista que tienen que proteger contra el arco eléctrico y que el índice de ATPV de protección contra el arco eléctrico sea el que pide la instalación, podemos conseguir un mayor grado de protección combinando dos equipos. O sea, al final ese es el mensaje. No es algo normal porque el trabajador lleva la ropa que lleva y no es cuestión de ponerle capas, pero sí que a veces conseguimos aumentar esa protección al llevar dos equipos combinados. Siempre es con el chaquetón, porque no se va a poner los pantalones para hacer un trabajo. Pero es eso. Y cuando te vende, cuando un proveedor te da las distintas fichas de características de cada equipo, en aquellos que se pueden combinar, debería de dar también qué valor da al combinar los equipos. Debe. No estoy diciendo que no lo haga, pero que se debe. No, porque al final también yo compro camisetas de una marca y cazadoras de otra. Claro, No tiene nada que ver una cosa con la otra. pues por eso. Si al final siempre, claro, ¿qué se pretende, por ejemplo, con lo que estamos comentando hoy? Pues que cuando una empresa compre un EPI, pues que sepa que cuando el trabajador está expuesto a este tipo de riesgo, pues también tiene que aparecer ese valor para protegerlo contra el riesgo que se va a exponer.
sea, al final, muy resumido, el mensaje es ese, que no valdría cualquier EPI, sino uno que sí que estableciese que cubre como mínimo ese valor. Bueno, aquí pues fichas de EPI con toda la identificación, con los ensayos que se le han hecho, para asegurarnos de que cumple con lo que tenemos entre manos, porque al final siempre es responsable, pues como siempre, el empresario de velar que sus trabajadores, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, ¿qué hemos aprendido con todo esto? No, no hay un examen, no hay un examen. No, no. Al final he puesto aquí un vídeo que es lo que ha dicho Avelino, que a ver cómo... Ha dejado en otra... ¿Cómo se ve? Avelino. Bueno. Gracias. Como está tapado en el... Juan Martínez. Eso. Bueno, pues un resumen de qué hacer y ver un poquito, pues, de una forma más distendida el fenómeno Arc Flash. Esta es una mañana cualquiera en una empresa cualquiera. Y este es Pepín, un relajado trabajador de mantenimiento eléctrico disfrutando de su pausa para la comida. ¡Oh! Algo no va bien del todo. Hay un problema con la comida de Pepín. ¿Pero qué es exactamente? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que Pepín se haya dejado la comida en casa por un inocente despiste. Que haya traído algo para calentar, olvidando por completo que el microondas de la sala está roto. Vaya, Pepín, parece que hoy te va a tocar almorzar algo fresquito. El supervisor de Pepín acaba de enviarle un aviso. Tendrá que interrumpir su preciado almuerzo. ¿Pero qué es lo peor que podría pasar? Que tenga que rearmar rápidamente un interruptor que ha disparado. Que tenga que asistir a una charla formativa. Pues ahí vamos. Pepín abre el cuadro eléctrico como tantas otras veces. Tiene muy claro cuál es el interruptor que ha disparado. ¡Guau! Ha pasado algo inesperado. Uno de esos accidentes aleatorios que ocurren constantemente en todo tipo de empresas, ya sean fotovoltaicas, parques eólicos, petroquímicas, hasta en centros comerciales u hospitales. En general, en cualquier instalación con una potencia considerable. A ver, esto es una simpática animación, y la explosión parece de mentira, pero os puedo asegurar que en una explosión de este tipo, en la vida real, es una cosa muy, muy seria. Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar ahora? Que Pepín sufra quemaduras muy graves y tenga que ser hospitalizado de urgencia. Que Pepín sufra el peor trauma posible y se arrepienta de este día el resto de su vida. Un momento, no contestéis todavía, rebobinemos. ¿Qué hubiera pasado al escoger la segunda opción? Asistir a una charla formativa. Esta es Marta y está explicando a Pepín qué es un arc flash. El arc flash es un fenómeno producido cuando una corriente eléctrica fluye por un medio aislante, normalmente aire, entre elementos conductores a diferente potencial. Esto puede generar peligrosas reacciones en cadena, como altos niveles sonoros, incendios, proyecciones de metal fundido o justo como le ha ocurrido a Pepín hace un momento, una explosión. Pero si antes de actuar sobre el interruptor del cuadro eléctrico, Pepín se hubiera tomado tiempo para conocer la energía calorífica incidente, las distancias de seguridad legalmente establecidas y los equipos de protección para prevenir daños, y digo prevenir porque este tipo de accidentes, como ya sabemos, ocurren constantemente, pues el resultado de la escena habría sido muy diferente. Además, también hay que saber que existen diferentes formas de reducir la energía incidente. Es decir, de no exponerse a tanto peligro. Algo a tener muy en cuenta. Por ejemplo, aumentando la distancia de operación, disminuyendo el tiempo de actuación de las protecciones, sustituyendo los cuadros eléctricos por otros resistentes al arco eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera.
Hasta el operario más despistado sabe cuándo debe prestar atención para aprender cosas útiles que pueden salvarle la vida. Y así concluye Marta su trabajo, entrega un informe y coloca una pegatina en la que se marcan los datos más relevantes con un código QR que facilitará el trabajo a Pepín. Y ahora veamos de nuevo la misma situación, la misma emergencia. Pepín en su momento de relax es avisado por su supervisor. Pero esta vez Pepín se toma su tiempo para reflexionar. Comprueba 2 veces que ese cuadro eléctrico es el correcto, ya que sabe que su vida y su integridad física están en juego y recuerda que antes de manipular nada tiene que tomar una serie de precauciones. De nuevo el explosivo Arc Flash, pero esta vez, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que Pepín se lleve un buen susto, caiga de culo al suelo y tenga dolor de lumbago y una buena anécdota que contar. Que Pepín vea pasar su vida a cámara rápida, no olvide nunca lo peligroso que resulta el Arc Flash y se convierta en un ejemplo de precaución para el resto de sus compañeros. Sea cual sea la opción elegida, Pepín conservará su vida y su integridad física. Y todo gracias a la información, al conocimiento y sobre todo al hecho de ser conscientes de que estos accidentes ocurren constantemente. Lo que pudo haber sido un episodio serio en la vida de Pepín simplemente ha quedado en un susto. Así que nada, Pepín. A disfrutar de tu comida fresquita y a seguir trabajando con alegría y sobre todo con precaución. ¡Hasta la próxima! Que sí, falta. Sí. Al final, que seamos todos el segundo Pepín y la eterna guerra entre prevención y producción, pues como resumen, sin prevención, pues puede que no haya producción. Y nada, bueno, como siempre, para cualquier cosa, pues lo he dicho antes, para lo que habéis llegado un poco más tarde, esta presentación la subiré al colegio y la tendréis todos. Pues cualquier cosa, pues ya sabéis, como siempre, a disposición de todo el mundo. Y ya cualquier cosa que queréis que comentemos, por eso. ¿Tenéis alguna duda aquí o...? Para elementos que, como han sido ya directamente a los EPIs, de elementos de protección en zonas de trabajo cuando se está haciendo un trabajo en tensión, por ejemplo, en un cuadro, ¿eso hay algo aparte de las mantas vinílicas? Pues yo recuerdo que antes sí que había elementos de protección que protegían embarrados y cubrebornes, Sí. cosas de esas. O la Pero banqueta ahora no aislante. encuentro, he buscado en algún manual y aparte de lo de las pelas y las pinzas para sujetarlo no he visto nada. ¿No has encontrado nada? Pues No. si quieres luego te comento pregunto con los compañeros de IR, porque ellos sí que, de la parte reglamentaria, porque ellos sí que se encuentran al día a día con el tipo de instalaciones y te comento. Vale. Porque sí que al final, pues eso, la idea, pues alejar, cambiar los equipos, pero bueno, no siempre es posible cambiar la instalación. Bueno, de hecho, tampoco es lo que se pretende es eso, de dar la vuelta de toda la instalación. Pero sí que, aparte de los EPI, pues medidas colectivas, protecciones colectivas que puedan usar. Te lo miro en detalle la pregunta esa. Incluso si luego pues lo traslado al colegio, pues para ya que ha surgido la duda, pues que no quiera saber que lo sepa. Sí. Nosotros podemos mirar en algún sitio qué instalaciones son de riesgo, qué instalaciones se les aplicaría. Sí, sí, es que lo tenía apuntado ahí en las notas de la transparencia, porque, por ejemplo, eran instalaciones de más de 240 voltios. Es que lo tenía en las notas. Sí que está establecido o identificado cuáles, a priori, sí que tendría que sí o sí llevar este tipo de estudio. En las normas estas, en las estadounidenses, incluso tablas, gráficos. Sí. Falta un poco el guión, pero pensando en, bueno, pues en técnicos en prevención que tenemos, Claro. yo por lo menos tengo bastante menos idea que la idea es decir, mañana, por ejemplo, yo visito una empresa, puedo poner 5 o 6 ejemplos de empresas que podemos estar visitando. Por ejemplo,
un centro de transformación, Ujú. sencillo, de que te puedes encontrar en una explotación agraria, yo entiendo que sí, ¿no? Que ahí aplicaría. Claro, ahí aplicaría por lo menos hacer el estudio de si aplica o no. A Vale. ver si está lo que dice, si está protegido los bornes, si está todo mantenido, pero por lo menos esa primera fase de identificación. Entendiendo que hay un trabajador o una trabajadora que va a hacer una maniobra para Claro. rearmarlo simplemente, un centro de transformación sencillo de toda la vida, igual una celda, ¿no? Claro, sí, pero es de vista lo que dice el reglamento, de la pértiga, etc, etc. Pero Es que al sí, final va todo. para que voy, un técnico en prevención mañana eso lo puede Sí, pedir, es decir, como sí, en el sí, sí, centro de sí, claro. del puesto de trabajo de la persona que vaya a rearmar el trabajo cuando le vaya, Sí, riesgo arco claro. eléctrico, factor de riesgo, bueno, lo que pueda observar en cuanto a ausencia de mantenimiento, en cuanto a falta de limpieza, en cuanto El a... que salga, eso es. Vale, tengo un montón de ejemplos. No, no, sí, Y me te puedo imagino, preguntar, me imagino. no, 5 o 6, pero a ver, cosas que yo me encuentro cuando voy, yo Sí. me como una instalación fotovoltaica en una cubierta de cualquier empresa, igual, ¿no? Los inversores, en principio, o hay algún límite de potencia o Eso de... está establecido en el- las normas, claro. Vale. Eso no quita lo que digo antes, siempre, o sea, un mínimo antes de decir, pues esta instalación tiene las protecciones correctas, tiene todo lo que se establece, a priori sí, a priori no. Pero luego sí que está identificado cuáles sí o sí hay que tener, tienen que tener este tipo de Vale. estudios. Una batería de condensadores, por ejemplo, de reactivos. Eso ya... Perdóname que te ponga... Sí, no, no. Ah, yo, Es que no quiero mojarme demasiado. a ver, yo estoy cuadrando el círculo porque entenderme, pongo en el Ya, rollo ya. de yo que soy un ignorante, yo, está feo que lo diga aquí, pero electricidad copié en la Politécnica, entonces me lo digo un poco para sacar una risa, pero me refiero, te enfrentas a hacer una evaluación de riesgos, Sí. es un tema que, joder, es súper interesante. Aprovecho para felicitarte por la exposición porque me ha abierto un montón de cosas y mucha curiosidad también, ¿no? Uno se da cuenta de lo que no sabe. Y entiendo que estoy buscando atajos para cosas que es imposible encontrarlas, pero yo me refiero no a Sí, la sí, solución, al día a día. a planteártelo, ¿no? A decir, oye, pues mira, en esta empresa donde entendía, porque al de mantenimiento lo conozco, que es una máquina que el tío trabaja sin precaución, tienen las inspecciones periódicas pasadas, tienen guantes, Sí, mantienen los sí, guantes. Joder, pues no todo. había caído en esto. Si lo normal es eso. Y lo complicado de esto es que como no hay nada que te diga, como en otro tipo de reglamentos, en cualquier tipo de regla puedes encontrar, nada que te diga, aquí sí, aquí no, ahí está lo complejo de todo esto. Entonces, claro, me embarco a hacer de todas las instalaciones, todo el estudio, se podría hacer, pero es una locura. Mira, Claro, hay que poner un límite. ahí, claro, es que es por lo que que es la Claro. pregunta difícil que es la que le estoy preguntando sin tener una realidad encima adelante, o sea, que perdóname. No, es súper complicado este tema, por eso. Pero a nivel de técnico en prevención que vaya mañana a una empresa, es decir, sí que son síntomas de warning, ¿no? De alerta, de decir, oye, pues merece la Aquí pena, puede pasar algo, puede pasar algo. Y lo ¿o que habría que no? pedirle a la empresa es el estudio, ¿no? Claro, ¿Vale? Que buscase por otros medios, porque entiendo que esto excede la capacidad de un técnico en prevención al uso, ¿vale? el Sería... tema de cálculos, claro, es lo que se escapa. Que incluso ya habéis visto es que hay hasta programas especializados, porque claro, llegado a este punto, esto no se hace a las bravas. Si ya han desarrollado hasta programas. Y donde yo entiendo que sí que el técnico o la técnica tendría que intervenir es una vez que está hecho el estudio en la selección del EPI, ¿no? Claro. Ah, sí. Y la empresa, qué tiene, qué hace, cómo lo hace, el procedimiento de trabajo es adecuado a la tarea teniendo en cuenta también este factor. Sí, no. Eh, compras o técnico de prevención cuando se pide un EPI, se tiene en cuenta que no vale cualquier EPI, sino que tiene que tener como mínimo este índice en la ficha del EPI. O sea, al final lo que también he querido transmitir es eso, que te hace preguntarte si te enciende el warning de decir, no, no, es que no solo comprar el EPI, sino que si yo puedo tener este riesgo, ¿tengo el EPI adecuado? ¿No lo tengo? Vale. Y luego he puesto que hay cuadros que son resistentes al alcohol eléctrico, ¿no? Sí, Entonces, una medida preventiva podría ser que, claro, que a pero partir de, no sé, si ya que nos estamos modernizando en todo, que las nuevas instalaciones cumplan es que eso sería lo esto y es suyo. lo que nos evitaría todo lo demás. A eso iba con lo de en fase de proyecto, en fase de planificación. Eso sería ideal, pero es lo mismo que eso, que te metes en una instalación que lleva 50 años trabajando. Lo mismo que cuando se plantea el tema de... Hoy por hoy es exigible ya que vengan con esta característica los nuevos cuadros eléctricos o no todos tienen que venir ya los nuevos, me refiero. Es una medida. Si tú tienes un cuadro que ya protege,
te Pero que evitas. puede ya haber nuevos que aún estén sin proteger. Hmm. Claro, si es que hay un vacío ahí grandísimo, por eso he empezado diciendo, no hay nada que te diga o que obligue a que esto sea así. Entonces, ¿que lo quieres poner? Perfecto, evitas. Que no, pues todo lo demás. Estamos igual que me imagino que siempre nos vamos al EPI que más protege, ¿no? Pero ¿por qué no se compra el EPI que más protege? Porque vale mucho más. Claro. Entonces, al final, esto no Sí, sí, sí. Claro, sí, por Claro. eso he comentado el tema de ATES. Tú llegas a una empresa que tiene 50 años trabajando y le dices, no, es que su instalación no está adecuada al riesgo ATES, tiene que cambiar todas las luminarias, y te dice, claro, cierro y hago otra nueva. El enfoque es parecido, o sea, ¿qué haces? Es inviable. Entonces, por lo menos aquí sí que hay un plan B. O sea, si tú no tienes la instalación que evita el arco eléctrico, bueno, evita o minimiza, según la potencia, según todo, pues hay otro tipo de factores, porque tiene que seguir producción, tiene que seguir todo, que te hace pues minimizar o evitar el riesgo o la exposición del trabajador. Al final lo que se pretende es eso, pero que de momento lo único que se ha tomado en cuenta es lo que se publicó en Estados Unidos. Es que no hay mucho más, por las consecuencias que tiene este riesgo. Pero hay un método de cálculo de una Sí, 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 sí. directiva externa. Pero tú puedes exigirlo eso al no estar traspasado una normativa española. Tú le puedes decir a alguien, ese cuadro no te cumple, porque no te cumple, o sea, si hubiera una explosión, va a haber un accidentado. Pero tú le puedes obligar a decir qué es lo que están haciendo. Tú puedes ir al de la batería de condensador y decir, no, esa batería de condensadores Sí, te entiendo. tienes que cerrarla en un armario que tenga un nivel de protección. Tal. Claro, es que hasta ahora, según la normativa, no hay nada que diga cumple o no cumple. Es que no, yo no Claro. conozco ningún A ver. cuadro que tenga la capacidad de... O sea, una chapa, pero ni ahora mismo en el mercado, o sea, una chapa de policarbonato o una chapa Sí, de sí, sí, acero, sí, con sí, el sí, puesto sí, 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 sí. yo te digo que hay En un embarrado. una explosión y salga la chapa igual. Ahora, y lo que pasa es que somos víctimas, y perdona Sí, sí. perdonadme que me meta, lo has dicho tú antes, somos víctimas de que en prevención somos muy resultadistas. Claro. Es decir, tenemos, no lo quiero calificar, pero bueno, tenemos la suerte o desgracia de que vamos siempre de red de lo que antes no se ha hecho bien, no se ha hecho todo lo bien que se debería en muchas instalaciones. Y por otro lado, lo que no hace bien la persona que al final más se perjudica, que es la trabajadora o el trabajador. Entonces, el que hizo la ley, no voy a seguir con el refrán, pero dijo, bueno, yo tengo una normativa que es tremenda. El recopilatorio este de prevención es como el de industria, que es una barbaridad. Y por si acaso no hay nada aquí, el artículo 5.3 del 3997 te dice, bueno, y voy a contestar de verdad precisamente lo que te dice, bueno, en caso de que no haya normativa relativa o no exista derecho positivo en relación con lo que tienes que calcular, te puede servir. Y empieza normas UNE, no cita explícitamente las IEC, por ejemplo, pero habla de normas de reconocido prestigio. Claro. ¿Qué pasa? Y es un problema. Claro. Pero es que, por ejemplo, el reglamento de baja, creo que era uno de los pocos que no decía que en su reglamentación que cada vez que salía una norma, tenías que actualizarla. Es uno de los pocos que no... Claro. En el nuevo imagino que eso ya lo habrán quitado. Entonces, claro, es que el ejemplo del vídeo, por ejemplo. Tú imagínate que eres dependiente de Zara y se te baja un automático. Sí, sí. Es el mismo caso del vídeo que has puesto. Tú le vas a decir Sí. a la chica o al chico que se ponga un mononífugo, unas botas. Pues escucha, voy a prever que donde somos, sí que es patrimonio nuestro matar moscas a cañonazos, como Dios no lo quiera pasar algo de esto, había fundamentación jurídica para coger y decir, hacemos una campaña y que todos los cuadros estén señalizados. Claro, Matar moscas a cañonazos, entiéndeme. Pero que el fundamento jurídico sí que lo habría en base a esa. Es decir, bueno, fíjate, sería diferente, en nuestro caso, si no es trabajador, si es autónomo. Pero jurídicamente, siempre digo, y perdóname que sea pesado, que esto es un tema técnico, que se ve con ojos jurídicos, dice, bueno, ¿quién la protege? Trabajador o trabajadora. Trabajador o trabajadora, 614. 614, que la instalación cumpla. La instalación, tenemos un desarrollo perfecto con baja tensión y con alta tensión, pero en relación con el arco, si existe una mínima o una posibilidad, hombre, hay que ser proporcional. Claro. Es que las ocas son favorables. Y ahí, ¿no? ahí lo que pasa que es lo que yo pretendo ilustrar, o mostrar, que es un poco injusto, perdóname Pablo, es que puede que esto, si no pasa nada, no se exija Sin nunca, problema. pero puede que si pasa algo, pasado mañana estemos. ¿Qué es lo complicado de esto? Si lo Ya lo que... difícil. Los autónomos y ya está.
Claro, que es un poco... Lo primero que está metiendo cualquiera puede acceder a ese cuadro, ¿no es? Eso es lo que- Bueno, el 614 sí que te dice eso. Bueno, pero por condiciones de voltaje, ese cuadro es exactamente igual que el que hay en tu casa. Si se cae abajo un anillo técnico, de toda la vida de Dios, no ha supuesto ningún riesgo por tensión volver a subirlo. Porque se supone que eso tiene Claro, una una maniobra protección. rápida para que no se... Tiene una Una cosa de protección. extinción. Lo que pasa es que se rompa un muelle. Yo, la última pregunta iba por ahí. Bueno, acabar. Ese Bueno, cuadro, y ahora, ese cuadro, si es una potencia, que lo sube de esta de otra manera cualificada. formado, cualificado, autorizado. Pero es que la potencia no viene determinada por el arco, es por el voltaje, tú mismo lo has Claro, dicho, el es porque se voltaje, produzca una diferencia de potencia. no tiene que ver que esté pasando 5.000 amperios o 2. Claro, por eso alterna, continua, claro, no depende del tipo de corriente. Claro, yo esto como lo había conocido, y esto a lo mejor digo una barbaridad, y sentiros con libertad para decirlo, que yo siempre lo había conocido pues, desde el punto de vista del contactor, y me vais a entender todos. Los electricistas de toda la vida con los que yo he trabajado, pues hay que limpiar los contactos, hay que lijarlos, hay que... de ahí venía. Entonces, lo que de ese pozo de mantenimiento de mi juventud, lo que me quedó para prevención era decir, oye, mantenimiento de la instalación, los express para limpiar. Es decir, en el momento que tú veas un mecanismo que incluso mucho mantenimiento preventivo, cambiar un mecanismo, cambiar los magnetos térmicos, cambiar los contactores, yo cada vez que veo una grúa por ahí hacer el clac, 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 a mí yo estoy pensando en un arco. Ojo, sin saber todo esto. Y lo digo a esto no por contar mi vida, sino porque es lo que siempre, a la hora de meterlo en un informe de evaluación de riesgos, es lo que siempre he puesto. Cuando yo he ido a una empresa donde las instalaciones son antiguas, donde hay mucho contactor, no hay variables de frecuencia, siempre he puesto posibilidad de arco, sí, porque es un mecanismo que falla mucho, es un muelle que está todo el día para arriba y para abajo. Claro. Lo asociaba a eso, no sé si tiene que ver o no. Aunque quedan ascensores, que el cuadro de maniobra, pues es que para llevártelo a un museo, porque al final aún hay cuadros de ese tipo, mínimo, mínimo. Pero claro, lo mismo, o sea, cuando ese contacto salta, una mínima chispa hay, por la naturaleza del material del contactor, no por otra cosa. Entonces, claro, riesgo siempre hay. Y lo complicado de esto es eso, que no hay nada que te diga sí o no. Y lo que has preguntado de la OCA, En las OCAs si son favorables, el empresario cumple, que la OCA es favorable. claro, pero Vamos a ver, en este país las recomendaciones no se hacen, las obligaciones sí. Es la realidad, cuando hay sanciones y cuando hay pues, en una obligación, si no haces esto te sancionan, toda la gente lo hace. es lo triste, es lo triste. Nos cuesta, por ejemplo, los sitios de pública concurrencia, cuando dice 5 años de que tiene que revisar, te dicen, eso vale mucho dinero, ya cuando lo piden. Y cuesta mucho, porque ya lo hagan. Ahora le pongo la chaqueta de OCA, que también somos OCA. Por eso, Al final, el inspector OCA lo que aplica es el reglamento de seguridad industrial, no aplica el de prevención. por eso. Y hay un chelido establecido reglamentariamente y lo aplica. ¿Qué pasa? Que claro, que al final el empresario ¿con qué se queda? Pues con lo que le interesa, ya está. ¿Pero por qué? Porque hay un vacío grandísimo. ¿Hasta qué punto desde prevención podríamos exigir en la fase de planificación y la de fase de diseño, que yo creo que es la Sí, es que primordial sí. para prevenir accidentes, que es la exigencia de este informe? Y ya voy luego más allá. Una vez que tengas ese informe, cuando vas a pasar OCAS, el inspector de OCA, si ve ese informe, tendrá que evaluar si se está aplicando las medidas. No, porque el informe desde el punto de vista preventivo. El inspector OCA va a coger el reglamento. Si es baja tensión pública concurrencia, lo que viene en el reglamento de baja tensión. Si es alta, ahora lo bueno, por ejemplo, que he dicho, en alta tensión, pues sí que se ha metido lo del tema, ha cambiado por el tema de ajustes de relés. ¿Por qué? Porque es que si no, un relé estaba ahí puesto y eso luego cómo se va mirando. Pues al final que por lo menos cada 3 años haya alguien pues que vea si está ajustado correctamente. Ya está. Pero ese es el problema. Claro. De fase de proyecto, por supuesto. O sea, ese riesgo existe y debe estar evaluado o considerado o algo. Y pues, ya que estamos aquí en el, Sí, sí. en el colegio y demás, ¿hay alguna buena práctica dentro del colegio que indique a los ingenieros que firman este tipo de proyectos que acompañen este tipo de informes? Eso ya lo desconozco. Pero Eso ya lo que- conozco también. claro. Ahí
No lo sé. Yo es que ahora tengo que hacer un... Pero a ver, pero yo creo que eso, Para pedírselo. permitidme que dé un giro aquí. Radical. A ver, que dé un giro a los acontecimientos, o a te cuenta que eso al final también, yo me sorprendí mucho una de las cosas, de las primeras charlas que vimos, estaba Ramón Vergara, y una cosa que los prevencionistas nos quejábamos, y aquí hay proyectistas, y no sé si lo corroboréis o no, los prevencionistas nos quejamos amargamente de que, madre mía, la empresa que nos contrata no quiere gastarse dinero en medidas preventivas. Los proyectistas decían, bueno, es que yo hago un proyecto y lo puedo hacer la capilla sistema del proyecto, lo puedo hacer súper completo, o el cliente le está diciendo que, hombre, que cumpla la norma, pero que tampoco me pase. No sé si digo alguna realidad, corregirme. Me explico. Yo cuando digo el giro, digo, esto es como cuando decimos que dice la norma nuestra que cuando se hace el 1627, que, bueno, que hay que prever los riesgos del uso previsto, o sea, o del mantenimiento previsto de la edificación. Una guerra que tenemos con los, no guerra, una recomendación que hacemos a los colegios siempre es, oye, en los pisados, pues empieza a exigir que pongan ya no líneas de vida, sino que protejan los lucernarios con protección colectiva, que... Pero a ver, también hay que entender que luego Los accesos y los los accesos, proyectos. pero que luego la misma lucha que los prevencionistas tenemos con las empresas lo tienen también los proyectistas, que no es una cosa, no es que el proyectista coge y diga, bueno, puede hacer yo lo que me dé la No es gana. fácil, claro, porque luego quien le paga, Es claro. complicado, ¿no? O sea que... Y con eso exigible. Claro, sí, ese es el problema. Pero el Pero el problema riesgo es existe. Pero ojo, no es exigible hasta que es exigible. Es decir, Claro. sabéis que aquí, y perdonadme que sea siempre el Pepito Grillo y el malo de la situación, Dios no quiera que tengamos Ese es el problema. un accidente de estos, pero si tuviéramos un accidente de estos, no os preocupéis que ya pedirá la autoridad Sí, que es muy corresponda, triste. no voy a mencionar unos u otros, y ilvanará que vía 5.3 de Real Decreto 3997 existe una norma de reconocido prestigio que dice que determinada Y la guía potencia... técnica lo identifica, pero no dice cómo derribarlo. Lo identifica. Claro, aquí, consciente de que es imposible lo que yo pregunto, yo hago reflexiones, ¿no? Sería muy descabellado decir, bueno, estoy pensando en una empresa que yo visité la semana pasada, no, por supuesto, no digo ni sector ni nada, una empresa muy antigua que tenía un centro de transformación, que tenía un cuadro de distribución en baja, que tenía placas solares y que tenía un departamento de mantenimiento y tenía la boca pasada. Y luego que aparentemente, a simple vista, de dar la vuelta por allí, cuadros abiertos, mucho polvo. Yo creo que ahí sería una barbaridad decir, bueno, mira, para el centro de transformación y las placas solares, en virtud de la potencia, no sé la potencia que tenía, yo te prescribo que hagas un informe. Para el resto de instalaciones, te digo, en mi evaluación pongo riesgo de arco eléctrico, medida preventiva, la valoración, la probabilidad de la severidad, pues ya sabéis cómo es esto, es una tabla de doble entrada. Medida preventiva, bueno, Sí, pero por lo menos hacerlo. mantenimiento Claro. preventivo, saneamiento de los cuadros, revisión de los mantenimiento preventivo de los mecanismos y cálculo, y no sé, el cálculo, antes de un motor de cálculo. ¿Ese está disponible público? Eso es... El de la asociación esta de ingenieros, el AIE, la que se publicó en 2018, si no recuerdo mal, y eso está publicado. Claro. Lo que yo he dicho. Porque, claro, se calcula, los cálculos que hay y el desarrollo que hay es en base a eso. Y esto, por ejemplo, que yo he comentado, ¿sería descabellado técnicamente? ¿Estaría o iría en dirección de...? Desde el punto de vista preventivo, no. Claro. Pues te digo que es algo. Lo digo como solución de compromiso. Es decir, claro, lo mejor es decir, señor, riesgo, riesgo de arco eléctrico, medida preventiva, encargo usted un informe y me da... ¿Vale? Y que se lo planificas. Se lo planifica se queda ahí, pero bueno, fijaros que yo siempre intento buscar soluciones de compromiso. Te están mojando, es decir, en una instalación donde puede haber más gravedad, como es el centro de transformación, mire usted, esto lo tiene que hacer, es lo que tiene que decir, y ya tendrá que, y una vez que lo tenga me lo da y ya me encaré yo los codos y aprenderé, o le preguntaré a Manuel sobre los EPIs que hay que ponerse, entiéndeme, ¿vale? Eso es algo, yo creo que entre comillas creo que es Lo proporcional. mínimo, claro. Y luego lo todo de mantenimiento, pues es, yo creo que insistir más en un aspecto. No sé, a lo mejor me estoy Pues se metiendo- conozca, ¿no? Si también la idea cuando surgió esta charla, pues que se conozca que la duda iba a surgir, ya lo dijimos, que es que iba a surgir la duda, pero es que es la realidad. Ese riesgo está, ¿y qué se está haciendo? Pues prácticamente Poco. 1%, no voy a decir cero. Yo, Poco. de hecho, yo esto lo conocía por, ya lo digo, y perdona que sea pesado, por máquinas, cuando una maniobra de protección, un relé o un contactor está mal diseñado y entonces se te queda pegado Claro. y el riesgo se mantiene.
¿Qué pasa? Que el protagonismo del riesgo está en el atrapamiento, la máquina atrás, no lo centras en el arco, Claro, pero en el arco potencialmente también. también está. Y luego que eso, que no solo lo que le puede pasar al trabajador, es que se puede quedar una parte de la instalación inoperativa, se para producción. Hay una de las noticias que he puesto, por ejemplo, le pasó a Google en un centro de datos que tiene, pero ¿qué pasa? Que el motor que tiene Google al final hasta lo tiene pensado para que en caso de que haya un corte siga dando servicio, pero porque es Google, o sea, sí que lo tiene identificado. El primer caso de lo de las noticias era un centro comercial, lo que decíamos, un centro comercial, el Zara, y pasó, y al final hubo también heridos. El edificio de viviendas que estaban rehabilitando el edificio, pues posiblemente no entré más en la noticia, pero cualquier reforma de las zonas comunes de un edificio de viviendas, pues que por lo que sea, pues pase. ¿Qué pasa? Si es que pasa. Y era un edificio de Pontevedra. Es más probable lo que dice Jesús, más que un contrato que se quede pegado o algo así, es lo que tú dices, que se esté trabajando y por no quitar la tensión, Claro, estás trabajando. claro, Ese accidente es mucho más probable. claro. Que estés trabajando en El el 4 procedimiento, o lo que claro. dices tú, estoy montando, terminando de montar el cable del inversor y no he cortado el servicio, porque la fábrica no va a cortar el servicio y estás poniendo los terminales del Y es un cable momento. con embarrado. Se te cae la llave inglesa o el tornillo y ya Claro. las. Y a veces que no se puede cortar tensión, pero lo ideal, claro, cortar tensión es la única forma de evitar Claro, pero el riesgo. si le dices eso, Ya, sí, sabemos. No, pero bueno, escucha, estamos aquí unos cuantos que ya vamos diciendo eso, aunque yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, que si le dices eso al que se lo digas, claro, que el inspector de trabajo en el accidente te va a decir, ¿qué se debería haber hecho? Claro. Cortar la tensión. Dice, es un IKEA que van todos los días 15, yo que sé, 5.000 personas a comprar. Y lo más que se llama por la noche. ¿Eh? Que se llama por la noche. Eso yo está empezando alguna vez en hacer un juez de prevención de psicosociología preventiva, que hay una teoría por ahí que es la falacia. Claro, en resumen, es que a todo lo pasado todo es muy fácil. Y eso es una virtud que tenemos los prevencionistas, como ya ha pasado, bueno, y más los que estamos o los que están en la administración. ¿Me meto yo o no me meto? No sé, yo procuro que no. Pero a mí lo que me ha sorprendido, y yo ya con esto para ahora que acabo, es lo de la distancia. Yo soy muy del 614, yo como soy un zote eléctrico, el 614 me lo aprendo, lo tengo ahí como mi mantra, lo tengo ahí en la cabecera. Y a mí eso de que haya una tercera distancia, además de la de proximidad, me ha Que es más sorprendido. restrictiva. Y además que sea más Es restrictiva. más restrictiva. Que sea más restrictiva. Yo pensaba que con la de proximidad, palabra, os confieso mi Qué va. ignorancia, pensaba que con la de proximidad estábamos ya vamos, Restrictiva superprotegidos. para el contacto, pero no te protege Bueno, de la claro. explosión, de... Yo pensaba en mi ignorancia que estábamos, que el arco, que la distancia de proximidad era como, bueno, No, pues hay otra más. Y bueno, y el nivel de ruido, porque no se veía, porque se veía aquí el chat, se llega hasta 140 decibelios. O sea que, puede provocar una claro. ruptura. Y aparte de impacto. He dicho que era la última, pero era la penúltima. Venga. ¿Dónde están no, simplemente, ¿dónde están las instalaciones? ¿Esas en la norma o en la NTP la podemos encontrar? O Está en la norma seguro. y la norma es accesible, ¿no? Claro, sí. Vale. Yo quería comentar porque todo esto se supone que lo sabemos hace tiempo, pero con las nuevas tecnologías, aparte de IOS y todo esto de acumuladores y demás, esto no hay nada previsto, no hay... Hasta que no explote algo no se estudia. ¿O qué? Esto es hasta donde quiera llegar cada empresa, porque hay empresas que sí que lo están haciendo. De hecho, estamos trabajando ya en ello con ciertas empresas, pero claro. Tú, por ejemplo, has hablado de la explosión, del ruido, de las quemaduras y tal. En caso de baterías, puede tener ácidos también. No, químicos, el tóxico, vapores y productos químicos. Y esto sería para la charla de estas, ¿no? Sí, lo que le dije, me dice, tanto tiempo, digo, si podemos estar hablando de esto 3 días o una semana, porque enseguida cualquier cosa que se diga se nos viene a la cabeza. Y aquí, Yo es que pensaba que íbamos a sacar esas, en vez de estas que están pues, yo tampoco sabía esa distancia, pero que más o menos sabe. Pero en todo esto de cargadores eléctricos, baterías grandes... Escucha, ponerlo ahora en la... claro, Como voy a pasar como ponerlo, siempre, claro. ponerlas... Una de las cosas que comentábamos, lo digo por los que estéis conectados,
Es que aquí yo me llevo, bueno, me voy con los papeles estos, pero que algunos estáis en chat, están ahí con papeles, los que no queréis rellenarlo, tendrán sentido con libertad de no rellenarlo, ¿veis? Pero los que estáis en casa no se rellenan muchos. No, yo lo que siempre digo, que no siempre... Digo, a ver esto, luego quedo frustrado. No, pero lo que siempre digo, que no siempre nos dan la oportunidad de decir lo que necesitamos, de preguntarnos, porque también es algo tan obvio, pero aquí que os dan opción a preguntar y a proponer, la imaginación es infinita. ¿Qué correlación hay entre corriente y corriente conceptual? Y esto no encontrar mi vida en un sitio como correlación estudiada entre corriente construida y corriente alterna. Vamos a ver. Tú cuando compras un X, unos guantes, te lo vendes para corriente alterna. ¿Y cuánto de corriente alterna? Pero nadie te dice para corriente alterna. ¿Por qué? Porque lo van a entrar en el. Pero eso es regalado. Y el libro te salta. Pero porque vale hasta 1.500 euros. Porque lo ponen. Está definido el cambio de baja a alfa en 1.500. Y lo que lo hace uno que los 3.500. Claro, con los ensayos. Igual que están los ensayos con el eléctrico para... Sí que está. Al final el mensaje que da igual, o sea, se ponía ahí, pero era que daba igual que fuese alterna o continua. Al final, como una diferencia de voltaje, que es lo que te hace saltar el arco, porque a veces pensamos, en continua sí, o por ejemplo lo de baja. En baja, pues podemos decir, pero por obviarlo, no, en baja esto no aplica, sí, sí, o sea, que en cualquier tipo de instalación, cualquier tipo de corriente, en todo. Hay un mundo con esto, o sea, lo digo de verdad. Al final la idea era, pues, el concepto, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero que ahora las dudas son mil y cuanto más profundicemos, nos surgen más dudas y más comentarios. Seguro. Es una reflexión que hacemos siempre, que los técnicos de prevención, que las técnicas de prevención, que tenemos que ver, bueno, no voy a enrollarme como siempre, que es un tema complejo. Bueno, pues esto ya sabemos que existe. A ver, entiendo que como en todo, y esto es lo que comentaba también antes Pablo, que está al 100% sería ser clarividentes y saber en la instalación lo que hay, ni nosotros ni nadie, pero entre eso y solo poner arco eléctrico, pues hemos intentado, bueno, gracias Claro, se han intentado dar una serie de pautas para decir, oye, pues aquí sí que tengo que ponerlo, por si acaso, siendo consciente de que yo no puedo solucionarlo todo, vamos, Claro. ya está. O sea, que y que esto da eso, da para una semana, lo que queramos, o sea, esto da para lo que se quiera. Porque empieza según el tipo de instalación, según el tipo de equipo, o sea, hay como entregables, según las particularidades. sentimos. Bueno, no sé si hay alguna duda más o a ver en la gente que está conectada. Comentan por aquí, dice, al igual que en un equipo de trabajo que exige al fabricante la extensión de un manual de uso y mantenimiento, yo creo que al instalado se debería pedir este informe junto al certificado de instalación. Pues posiblemente. En el libro del edificio, por ejemplo, igual que se pide otro tipo de documentos, y siempre la guerra en el libro del edificio, pues el mantenimiento, lo que has dicho, se ha tenido en cuenta las labores posteriores a la entrega del edificio, nave, lo que sea, pues posiblemente, esto lo digo yo y no lo que yo pienso, pues posiblemente el instalador también debe dar una pincelada, alguna instrucción en este sentido. Nos pide Daniel si podemos tratar los límites de la norma. Sí, Sí. sí, se lo comentó al compañero que hace este tipo de trabajos y de estudios. Una tabla sencilla, Sí. también. Y el resto ya son felicitaciones. La tabla de límites. Sí, lo que yo creo que lo está pintando. Para Vale. tener una orientación a qué aplica, Sí. qué aplicaría. Vale. Pues nada, muchísimas gracias, Dolores. Yo creo que hay que aplaudir. Y nada, muchísimas gracias a todas y a todos. Sí. Ya os avanzo que el próximo jueves prevención tiene apellido de IA, de inteligencia artificial, ¿vale? De confirmación. Así que, bueno, ya os convocaremos y nada, mil gracias. Pues, ¿vale?